Bueno, escúchame. Como hemos quedado durante el vivo, vos después me alcanzás las preguntas. ¿Está bien? Cuando empecemos y después de la charla vos me alcanzás las preguntas. ¿Está bien? Bueno, quedo así. Bueno, muy bien. Ahí se va sumando la gente. Acá estamos con Tommy Jerry. Excelente. Bueno, hola a todos. ¿Cómo les va? Hoy vamos a tener un vivo diferente con dos excelentes profesionales. Acá tengo mi secretaria que me va a ayudar con las preguntas. Se va a ir sumando. Vamos a ir incorporando a Jacqueline. Hola, buenas, Hola, bien, Buenas, ¿cómo va? ¿cómo les va? muy bien, Va a ponerse mi anchol, el auricular. Jackie, ¿cómo te va? muy ¿Cómo bien. andás? ¿Se escucha bien? Ahora sí. Sí, de 10. Ah, ¿Qué bárbaro, tal, no chicos? traje los auriculares, ¿Qué si no tal, los chicos? busco. Bueno, voy a entregar un segundo La secretaria. a la colaboradora. Sí, a la secretaria. Amor, bueno, em, los voy a presentar en este excelente vivo. Gabriel Vinderola es... ¿Qué pasa? Chao, Adiós, chao, chiquitita. adiós. El arranque con Tommy Jerry y ella, Es excelente. ¿Eso está buenísimo, guionado o fue? Eso, buenísimo. eso no fue espontáneo, eso está guionado. No, no, no. Me reservo el beneficio No, de la no, duda, para eso está nada. guionado. Salió muy bien, salió muy bien. Bueno, Gabriel Vinderola es investigador no es independiente, estaba viendo a ver si está atento, es investigador principal del CONICET, es docente de la Universidad Nacional del Litoral y ya tuvimos varios vivos con Gabriel. Él es bioquímico especialista en todo lo que es microbiota y alimentos lácteos. Eh, Quizá una de las personas que más conoce en Argentina del tema. Y Jacqueline Schulzberg es licenciada en nutrición de la Universidad de Buenos Aires. Me la tuve que anotar porque es miembro de la Asociación de Nutricionistas de Argentina, es consultora de nutrición pediátrica, es coordinadora del grupo de estudio de nutrición pediátrica, miembro del Comité Ampliado de Comisión de Nutrición de la Sociedad Argentina de Pediatría, es coordinadora del programa científico Curso Anual de Nutrición en Pediatría de la CAF, ¿sí? Está muy bien. Excelente. Bueno, la verdad que así como Gabriel dijo, pensé este vivo por la etapa que estoy atravesando y es interesante el tema porque no se toca mucho con respecto a cómo debe ser la alimentación inicial, la importancia de muchas veces te hemos escuchado vos, Gabriel, hablar de lo que es la vía del parto, el amamantamiento, las primeras etapas, cómo influye esto en la microbiota y cómo influye en el desarrollo posterior y quizá
qué vemos con respecto a la prevención de algunas patologías y hasta, ¿por qué no?, el tratamiento de algunas otras patologías que son temas bastante controversiales, muy difíciles de realizar estudios o ensayos clínicos, entonces continúan siendo temas sumamente controversiales. Así que les agradezco muchísimo, muchísimo haber aceptado esta Gracias a vos. Oh, invitación. un honor. Sí, siempre es un honor, Fabi. Y Fabi va ampliando los temas y tenemos uno pendiente de trasplante de microbiota, que ese tengo unas ganas bárbaras de hacerlo. Estamos tratando que se alineen los planetas. Estamos- Pero ahora vamos a que Ya, ya, ese va a venir. y tenemos uno también de eje Sí. microbiota Microbiota da piel, para todo. hay un par que están ahí colgados. Es como esa gran esquina que hay en París donde te deriva a todos los lugares. Un poco el intestino pasa eso. Del intestino te deriva al hígado, te deriva a la piel, te deriva al cerebro. Tal cual. Es un poco el hub de comunicación con todos los sistemas. Y Gabriel, antes participaba en los congresos de microbiología, ahora participa acá en los congresos de gastroenterología, está por empezar a participar en los de De neurología y nutrición ya los está. No, sí. resultados humanos. Ya es como la No, te cuento. microbiota, Vinderola. No, eso es lo que... Lo único que no sé de Gabriel es realmente cuál es el bueno, domicilio. O sea, el teléfono, en el teléfono me encontrás. Con la tonadita podés averiguar. En el teléfono me encontrás. Yo siempre digo, estoy a la vuelta del teléfono. No se preocupen dónde estoy, yo respondo. Claro, es verdad, doy fe. Que no cunde el de pánico. verdad, Sí. instantáneamente. No, yo siempre digo, esto lo destaco, de que cuando yo empecé a trabajar en esto de los microorganismos, y yo hace 25 años nos hablábamos entre microbiólogos. Íbamos a los congresos de alimentos, de tecnología de alimentos, de microbiología de alimentos, pero no salíamos de ahí. Y desde hace unos buenos 5, 6, 7 años, todas las disciplinas empezaron a cruzar y se vio esta cuestión de que los microorganismos tienen una importancia enorme, son invisibles, son variables, no siempre los podemos conocer, no siempre los podemos cultivar, pero se sabe que atraviesan a todas las áreas. Por supuesto, la gastroenterología, la pediatría, la neurología, la dermatología, y bueno, y también es por esto que tampoco, como lo bueno de estos vivos es que cruzamos también profesionales. Yo creo que un único profesional no puede abordar el tema en su cuestión tan compleja. Por eso siempre, a mí me termina pasando lo mismo. Viene alguien y me pregunta, tengo intestino irritable, ¿puedo tomar kefir? Le digo, mirá, hablalo con tu gastroenterólogo. Es que mi gastroenterólogo no conoce lo que es el kefir. Le digo, bueno, entonces por eso tendríamos esta cuestión de cruzar, y uno como profesional le explica al gastroenterólogo qué es el kefir y qué tiene, y el gastroenterólogo o el nutricionista le puede indicar a esa persona si sí o si no. Por eso esta cuestión de la importancia de que seamos transversales y que nos sentemos toda una misma mesa. Y creo que también se fue como bajando de ese nicho que eran todos microbiólogos del microscopio, empezaron como a bajar el mensaje para toda la gente, o sea, no solamente profesionales de la salud, sino a la gente le empezó a interesar porque ven respuestas, porque ven un cambio, entonces se como popularizó, pero en el buen sentido, o sea, la gente, vos le hablas de microbiota en el consultorio y saben, o sea, por lo menos tienen una idea por dónde va la cosa. Entonces eso es bajar el mensaje de la ciencia del microscopio a la vida real, ponerlo en la mesa, en un consultorio y demás, ¿no? Sí, y sobre todo en este tema que vamos a hablar hoy, disculpa, te pisé, Fabi. En este tema que vamos a hablar hoy, seguramente vamos a terminar resumiendo 4, 5, 6 pautas que están al alcance de todos, que no me cuestan prácticamente nada lo que vamos a decir, hablar del tipo de parto, de la lactancia, de los antibióticos, son cuestiones que no son de otro planeta, son cuestiones que si uno piensa tener un bebé o uno tiene un bebé, las puede implementar. Y si uno ya tiene un chico de 10 años que tiene alergias alimentarias y que puede entender por qué probablemente tenga estas cuestiones, estas patologías crónicas, como puede ser una diabetes infantil, como puede ser, lamentablemente, un trastorno del espectro autista. Uno puede entender cuando se le combinaron factores
que fueron a atacar, que fueron a disminuir a la microbiota. O sea, o puedo entenderlo o me puedo preparar Exacto. para evitar estas enfermedades crónicas. Tenés más herramientas para poder encararlo, ¿no? Sí. De a poco nos vamos amigando con las bacterias, ¿no? Porque en una época veíamos a las bacterias realmente como algo Sí, temible y de a poco vamos familiarizando y entendiendo que nuestro cuerpo convive con bacterias en cualquier parte del cuerpo, en lugares absolutamente inimaginados también, que antes consideramos que eran absolutamente estériles. Así tal que cual, tal cual. Sí, durante muchos años la única bacteria buena era la bacteria muerta. Ese era el dogma que estaba un claro, poco en la medicina. La bacteria buena es la bacteria muerta. Hoy en día, y también estamos saliendo de esta cuestión de la pandemia, durante tanto tiempo nos tuvimos que cuidar y donde yo creo que lamentablemente vamos a heredar conductas que nos van a provocar problemas de a poco y a largo plazo. Esta cuestión de todavía perpetuar el alcohol en gel, de perpetuar, por las dudas no interactúo, no salgo, no. Cuando tenemos que encontrar ese equilibrio entre exponernos a los microorganismos, porque son los que van a interactuar con nuestro sistema inmune y van a hacer que tengamos defensa. Cuando nosotros menos, es un círculo vicioso, cuanto menos nos exponemos a los microorganismos, menos capacitados estamos para afrontar nuevos desafíos microbianos, porque estamos en un mundo microbiano, y nos guste o no, vamos a tener que convivir con este virus, con próximos que vendrán. Creo que tiene que ver con todo, o sea, en la alimentación lo estaba traduciendo a lo que es la alimentación, cuando una persona viene con un síndrome de intestino irritable, que empieza a achicarse cada vez más los alimentos que consume, termina comiendo 4 o 5 cosas y se queda dentro de ese círculo y sigue sintiéndose mal. Entonces, cuanto más restricción, peor es. Entonces, esa microbiota no puede empezar a arrancar para poder nutrirse de otros microorganismos, para poder bajar ese nivel de inflamación y que la persona se sienta bien. Esto que Gaby siempre dice, si vos te vas, no sé, a Brasil o te vas a otro lado, tu microbiota cambia. Y siempre les digo, o sea, lo que vos no tolerás acá, quizás vas a Brasil, comes una cáscara de árbol y vas a estar espléndido. O sea, porque tu tolerancia va a ir cambiando, porque tu microbiota va cambiando y te expones a otros microorganismos que te van a hacer bien. Es todo tan Sí. dinámico. Y la importancia les cuento una pequeña anécdota de hoy, la importancia de la educación alimentaria. Yo creo que nos manejamos en estos ámbitos donde todo el mundo, o creemos que las personas saben qué es lo adecuado comer, y no es tan así. Hay personas que todavía no tienen esta cuestión de entender que lo que están comiendo les va a impactar en su calidad de vida. Yo hoy estaba al mediodía, me había sentado y había pedido un pescado a la plancha, había arroz con brócoli, yo creo que lo posté ayer, tenía 8 vegetales en el plato. Y al lado mío había una persona que estaba comiendo como 3 salgados, le dicen acá, que son como unos bollos de pan con queso, que probablemente una persona que uno dice, a ver, no había tanta diferencia en el costo de un plato y el otro. Pero probablemente esa persona elegía esto por cuestión de palatabilidad, porque le gusta, porque tiene grasas y tiene sal y le gusta. Y lo que yo estaba comiendo no era feo en absoluto, era muy sabroso. Y uno dice, tal vez esta persona sabe que lo que está comiendo no le está aportando nada a la microbiota porque son hidratos de carbono. A ver, lo podés hacer eventualmente, pero si tu plan de alimentación es ese, Sí. yo creo que a la larga la microbiota te la come. El equilibrio. ¿Te acuerdas ese webinar que hubo de unos españoles donde mostraron un gráfico con la microbiota y que hablaban de de las 30 verduras que tenías que comer mínimamente Sí, para la sí. 30? Y a mis pacientes les dije 30, 30. 30 al mes, sí, sí. Dije, Yo siempre le digo a las personas, hagan el ejercicio, vayan a la verdulería y cuenten cuántas verduras y frutas nunca probaron. Yo creo que son más que las que uno prueba. les dije eso en esa semana a todos los pacientes, dije, bueno, anotame todos. Nadie llegaba al 15. Digo, Sí, sí, estás sí. 30. Estamos en un círculo vicioso nos metemos con eso. Claro. Pero bueno, la idea es hablar de lo que pasa en la primera bueno, parte acá, que es lo que le está pasando a la bebé de Fabio. no, está bien, pero forma parte, forma parte. Un poco lo que mencionaban, digamos, y algunas enfermedades que vemos en la adultez, que tienen que ver con la enfermedad inflamatoria intestinal.
uno, aquellos chicos que no tienen contacto por ahí o tienen todo estéril o no tienen contacto y que la mamadera está esterilizada y que esto, aquello, o que no tienen mascota, o que no están familiarizados, que no comen tierra, nada, eso, muchos de esos pacientes son los que empiezan con colitis ulcerosa después. No digo que esté indicado ir y comer tierra, porque después vamos a tener pacientes con pica, pero sí, pero justamente el contacto con la microbiota, con otros chicos, con Mira, mascotas, hay un estudio hace un par de años hecho en Finlandia, donde ellos tienen jardines de infantes integrados a los bosques. Finlandia es un país que tiene mucho bosque. Entonces, el patio del jardín de infantes era una parte del bosque. Y otros jardines de infantes, donde son esos patios de plástico, ¿viste? Que son tipo, no inflables, pero son toboganes, todo es plástico sintético. Es decir, en uno el chico tiene un gran contacto con el medio ambiente y en el otro no. Bueno, después de creo que era 1 o 2 años, la incidencia de la microbiota de la piel, del intestino y la interleuquina 10, que es una citoquina antiinflamatoria, regulatoria, era mucho más elevada, sí. mucho más diversa en estos chicos que tenían el simple contacto de una media hora por día con un ambiente, natural, con un ambiente con tierra, con árboles, con cortezas. Y uno dice media hora por día. Probablemente hay chicos que van de ese jardín seco a un departamento donde es todo vidrio, madera, cerámico, y eso a la larga hace que vayan empobreciendo su microbiota. Cuando después le sumamos los antibióticos, algunos que tienen que tomar antiácidos, cuando después tienen 24 o 30 cumpleaños por año, donde uno ya sabe cómo es la comida típica de un cumpleaños. Hay chisitos, hay cositas, nada también para... Entonces es una sumatoria, uno va juntando cosas y uno dice, bueno, apareció una diabetes infantil, apareció una enfermedad inflamatoria. Uno lo puede empezar a entender. Aprovechando esto, Gabriel, que planteás, y esto yo te he escuchado varias veces, pero por ahí hay gente que está viendo que no, El público se no renueva, escuchó. dijo alguien alguna vez. ¿Cuál es la diferencia que un bebé nazca por parto vaginal, que nazca por cesárea, por ejemplo, y después lo que tiene que ver si hay algo a ver, hay algunos estudios que dicen que se está haciendo con el flujo vaginal, se está tratando de inocular para que justamente colonice la microbiota del bebé, y después lo que tiene que ver con el Bien. A amamantamiento. ver, empezamos con la primera. El canal vaginal, la zona más baja del canal vaginal, la vagina, está colonizada en un 99, más del 99% son lactobacilos, de 4 o 5 especies, Lactobacillus gasseri, johnsoni, 4 o 5 especies. Difícilmente la evolución haga cosas que no sirvan. Si la evolución hizo que la vagina saludable tenga 99% de lactobacilos, por algo será. Porque todas las otras microbiotas son diversas, pero la microbiota del canal vaginal y la microbiota del bebé durante el primer año de vida están dominadas, la de la vagina por lactobacilos y la del bebé por bifidobacterias. Son 2 grupos muy importantes. Entonces, cuando el bebé pasa por el canal vaginal, arrastra esos lactobacilos, y esos lactobacilos lo que hacen en el intestino esto es un tanto químico lo que le voy a decir, pero bajan el potencial redox. ¿Qué lo hace? ¿Qué es lo que significa esto químicamente? Hacen que el intestino sea más anaeróbico. Los lactobacilos tienen esa capacidad de hacer que el intestino sea más anaeróbico. Cuando lo hacen más anaeróbico, lo preparan para que crezcan las otras bifidobacterias. Entonces, un bebé que nace por parto vaginal, el intestino se pone con menor potencial redox, más anaeróbico, y las bifidobacterias rápidamente le crecen. Un bebé que nace por parto, por cesárea, toma la microbiota de la piel. Incluso hay estudios que muestran que toma parte de la microbiota que está adherida a las células de la piel que están flotando en el quirófano. Porque por más que los médicos estén metidos, tienen descamaciones de la piel, y esa piel arrastra microbiota, y está demostrado que se muestreó la microbiota del ambiente y coincidía con parte de la microbiota del bebé. Es decir, que un bebé que nace por parto vaginal se baña en lactobacilos, pero un bebé que sale
cesárea, tiene la microbiota de la piel, la microbiota también del ambiente. A ese bebé, las bifidobacterias tardan de 4 a 5 semanas en llegar, es decir, tienen un retraso en la colonización por bifidobacterias. Y si bien después la microbiota del bebé que nació por cesárea o nació vaginal se van igualando, si yo tomo la materia fecal de un bebé de 1 año y la analizo, no puedo saber si nació por cesárea o nació por parto vaginal, porque es parecida. Pero la secuencia de microorganismos que se fueron instalando es diferente. Y eso hace que la programación del sistema inmunológico sea diferente. Y está claramente demostrado que los chicos que nacieron por cesárea respecto a los que nacieron vaginal, aunque después tengan todos los mismos factores, hayan tomado leche materna, no hayan tomado antibióticos, hayan tenido contacto con el medio ambiente, los que nacieron por cesárea tienen mayor probabilidad de desarrollar varias enfermedades crónicas, asma, alergias, sobrepeso, obesidad. Es porque esta programación inmunológica es diferente. Por eso siempre uno dice, a ver, las cesáreas son necesarias. La Organización Mundial de la Salud dice que ya más de un 10% de cesáreas no se correlaciona con mayor sobrevida de la mamá o del bebé. Es decir, que hay un cierto porcentaje. En Finlandia no llegan al 5%. Yo siempre refiero a Finlandia porque estoy allá, a veces me entero. No llegan al 5% de cesáreas. Cuando nosotros hicimos en el laboratorio un trabajo de muestreo de leche materna y le preguntábamos a las mamás cómo habían tenido el bebé, el 60% habían nacido por cesárea. Entonces uno dice, ¿hay tanta necesidad biológica de la cesárea? ¿O hay conveniencia, practicidad, miedos infundados? Yo, que no conozco nada, no soy obstetra ni mucho menos, me permito sospechar de que no hay una necesidad tan grande de cesáreas, que se podrían bajar. Pero para esto, las mamás tienen que saber de la importancia, el esfuerzo que implica una cesárea, estar 24 horas haciendo fuerza, pero es un regalo único que le van a dar al bebé. Son los lactobacilos del canal vaginal. Bien, ahí aclaro porque por ahí, o sea, muchas veces las cesáreas son necesarias para evitar otro tipo de complicaciones, ¿no? Porque ahí estaban preguntando, no es que son innecesarias si evitan muchas complicaciones, son minutos muy, muy importantes en los cuales el bebé por nacer no debe tener ningún sufrimiento de tipo vascular. Entonces es fundamental, y ahí está en la habilidad del obstetra para definir y ver en qué momento se debe pasar a la cesárea para que el bebé no sufra y pueda generar realmente secuelas muy, muy, muy Sí, importantes por el ahora yo resto me de la vida, pregunto, ¿no? ¿cómo hacen en Porque Finlandia, que tienen el 5%, y cómo hacen en Santa Fe, que tienen el 60%? Ahí hay una brecha enorme Yo para trabajar. creo que también no es solamente responsabilidad del equipo médico, obviamente si hay una indicación médica de riesgo para el bebé, para la mamá, la cuenta es rápida, o sea, se va cesárea, pero muchas veces las mamás no tienen la información o las familias no No, tienen la información. exactamente. Yo me refiero a esos casos, donde hubiera sido posible un parto ¿Cuáles son vaginal. las ventajas? Porque si vos tenés una mamá, yo veo embarazadas, que tienen miedo al parto, vos tenés que educarla y explicarle cuáles van a ser los beneficios de que sea un parto vaginal, qué es lo que va a promover, cómo va a ser esa lactancia de ese bebé y demás, como para que ella se entere. El conocimiento te ayuda mucho a tomar la decisión. A tomar una decisión, exacto. Aleja algunos miedos. Obviamente hay cesáreas que están muy bien indicadas, pero a lo mejor el punto es formarse más, charlar más con el equipo que te está tratando y que esa mamá o esa familia pueda decidir o sacarse los miedos por lo menos, ¿no? Si hay un riesgo, se irá a cesárea, obviamente. Bueno, y ahora te completo con la segunda parte, que decías, esta práctica que se llama sembrado vaginal. Ahí es una práctica que es muy conocida entre las puericultoras, que uno dice, como el bebé va a tener que nacer por cesárea, entonces a la mamá se le coloca una gasa 1 hora o 2 horas antes de la cesárea en la vagina para que absorba esos lactobacilos, y cuando el bebé nace, eso lo pasan por la boca, se lo pasan por el cuerpo, imitando lo que hubiera pasado en un parto vaginal.
A ver, de eso esto lo empezó a promover una doctora puertorriqueña instalada en Estados Unidos que se llama Domínguez Bello, de apellido, al que le interesa puede googlear los trabajos de Domínguez Bello, tiene muchos estudios clínicos hechos donde se demuestra que la microbiota del bebé es más parecida con esta técnica de sembrado vaginal a la microbiota de un bebé que nace por parto vaginal. Lo que no está claro si esta práctica es suficiente para evitar la incidencia de las enfermedades crónicas, si esos lactobacilos que yo logré transferir es suficiente. Eso no está claro todavía. Yo, hasta lo que tengo entendido, hay 2 estudios clínicos, porque esto se va a saber de acá a 10 años, porque es lo que hay que esperar más o menos para que aparezcan. Entonces se va a saber de acá un tiempo. Pero es una práctica, a ver, yo hago la comparación con el trasplante de microbiota. Yo estoy llevando una microbiota de un lugar a otro. Por supuesto que, hilando fino, deberían hacerse controles, que no haya estreptococos del grupo B y estas cuestiones, pero bueno, no sé si esos controles se hacen en un parto vaginal de rutina, no lo sé, pero yo creo que se puede. Se hacen cultivos preparto para saber si está el Claro, estreptococo. bueno, entonces yo calculo que lo mismo se puede hacer y esta cuestión de la siembra vaginal no es algo que se haga de rutina, pero en el ambiente de las puericultoras sé que se hace y a mí me parece que tiene un potencial enorme para transferir los lactobacilos que no se pudieron transferir por un parto vaginal. Tampoco creo que sea una práctica que vaya a generar algo Yo no la veo nocivo tan en el bebé, descabellada. no, absolutamente. Si el bebé hubiera pasado, hubiera adquirido todos esos lactobacilos. Y si hago los controles microbiológicos de rutina, necesarios, básicos, amiguémonos con los microorganismos, ¿no? Estos lactobacilos tienen, digamos, por ahí el intestino del bebé tiene oxígeno, ¿sí? Es así. El lactobacilo tiene capacidad aeróbica, anaeróbica, y lo Sí, que hace es consumir el oxígeno y permitir que todo entre en anaerobiosis dentro del intestino para que sea sí, colonizado por el resto de los principalmente las organismos. bifidobacterias y después los que se llaman los productores de ácidos grasos de cadena corta, que son anaerobios estrictos. Ahí vienen nombres más difíciles, como Akkermansia, Rottia, Blautia, Fecalibacterium. Es todo un grupo de microorganismos que fermentan. ¿Qué es lo que van a fermentar? Van a fermentar la leche materna, tiene unos azúcares especiales, que se llaman, por eso acá entramos con la segunda parte, la importancia de la lactancia materna. Además de tener nutrientes para el bebé, tener lactosa, proteínas, ácidos grasos, Jackie nos puede decir mejor qué es lo que tiene, la leche materna tiene una familia de más de 200 moléculas pequeñas, son moléculas formadas por 4 o 5 azúcares, con enlaces muy específicos, y estas moléculas que se llaman oligosacáridos de leche materna, oligo significa cortito, oligosacáridos son azúcares cortos, el bebé no los digiere en el intestino delgado, pasan al intestino grueso, y ahí lo fermentan las bifidobacterias, o estos otros anaerobios estrictos. Este es el alimento para estas bacterias del intestino, por eso la importancia de la lactancia materna, que va cambiando nutricionalmente. Bueno, ya que nos puede decir un poco más sobre la leche materna y sus... Es como muy fácil defender la lactancia materna, no tiene nada en contra, o sea... Nada, ya que sin embargo, la otra vez estaba buscando, porque estábamos hablando de un proyecto de difusión para promover la lactancia materna, y en Argentina creo que ni la mitad de los chicos llegan a la teta exclusiva a los 6 meses. Sí. A mí me sorprendió ese número. Ni la mitad, Sí. es menos del 50%. Es menos del 50%. Y en clases sociales más bajas sube un poquito más, pero lactancia, y no se está hablando de los 6 meses, se habla de 2-3 meses. El 50% es a los 2-3 meses, con lo cual creo que es parte de la educación y es volver a lo mismo. O sea, no hay forma de no defender la lactancia materna, salvo que tenga una indicación clínica la mamá o el bebé que tenga que ser interrumpida. O alguna alergia, pero bueno, si hay una alergia, ejemplo, la clásica alergia a proteína leche de vaca, la mamá puede hacer una dieta específica y puede seguir lactando, y eso va a seguir nutriendo a ese bebé, pero estos oligosacáridos que decía Gaby van a sembrar esa microbiota para que ese chiquito tenga esa microbiota. Yo lo llamo como una alfombra, cuando quiero explicarlo, es como si fuera una alfombra que tenga muchas vellosidades y que
por cada vellosidad yo tengo más superficie para absorber y que ese chico pueda absorber toda esa cantidad de nutrientes que le estoy aportando con la leche materna. Lo mismo va a ser con la alimentación complementaria y con los alimentos, pero el kilómetro cero es la lactancia materna. Cuando no se puede hacer lactancia materna por muchos motivos, por indicación médica y demás, hay opciones. No es que la mamá que no puede hacer lactancia materna va a tener un chiquito enfermo o con mayor probabilidad de enfermedades crónicas no transmisibles. Hay que buscarle la vuelta con la alimentación de la mamá y del bebé. Entonces, hay que empezar como... Yo creo que el conocimiento te fortalece y hace que una familia tome mejores decisiones dentro de lo posible y con los medios que pueda tener. Es independiente de la clase social o la clase educativa, o sea, la lactancia es buena para todo el mundo. Así que nada. Tengo dos preguntas, una para Gaby y otra para vos, Jackie. Para Gaby, alguna vez lo escuché mencionar un trabajo nórdico con respecto a la importancia que le dan a la lactancia para hasta la proyección, ¿no? Mejorar el Sí, Producto Bruto Interno del país porque generan sí. personas más inteligentes. Y otro, Jackie, para vos es ¿hasta cuándo se considera que está bien la lactancia? Digamos, ¿cuál Bien. es el límite de la ¿Querés empezar lactancia? vos, Gaby? Bueno, te lo comento, sí, rápidamente. Esto es un trabajo, si a la gente le interesa, puede googlear, pongan BBC, el precio de un litro de leche materna. El título parece muy loco, porque no le puedes poner precio a la leche materna, no tiene el precio, pero sí han hecho un estudio de costo-beneficio. Noruega le da a los papás, al papá y a la mamá, 18 meses de licencia. Ellos pueden elegir quién se toma el tiempo. Esto permite que las mamás tengan una lactancia materna muy sostenida, más allá de los 6 meses. Esto repercute en que los chicos se enferman menos, todo tipo de enfermedades infecciosas, agudas, crónicas, requieren menos tratamientos médicos, por lo tanto el sistema de salud también se ahorra dinero, pero también son chicos, a ver, en los 2 primeros años es donde la microbiota se establece, acompaña, alguna vez leí que el cerebro crece a 1 gramo por día, y para eso hay que cablearlo, hay que aportarle nutrientes, y acá la microbiota es clave. El desarrollo cognitivo tiene que ver con el desarrollo de la microbiota. Entonces estos chicos que tienen una mejor microbiota van a tener, son más inteligentes en definitiva, tienen mejor desarrollo cognitivo, van a producir más para el país, para el PBI del país, es un país más rico que puede invertir en dar estas vacaciones extendidas. Entonces, como un círculo virtuoso, que por supuesto le lleva más de 30 años haber hecho este estudio. Decimos, invertimos en lactancia materna dando una licencia extendida para que la mamá le dé la teta, para que el chico se enferme menos, para que sean más inteligentes, que produzcan más para el país y volver a invertir. Bueno, cosa de nórdicos. Claro. Pero la verdad que nos tapa la boca. Es buenísimo. Con respecto a la lactancia, te doy vuelta a la pregunta. No es hasta cuándo, sino por lo menos el mínimo. Lo que se recomienda, todas las asociaciones lo que recomiendan es al menos 4 a 6 meses. Eso tiene una explicación y un porqué. Hasta los 4 meses, los depósitos de muchos nutrientes que tiene la mamá son transferidos durante la lactancia al bebé. Ejemplo, depósitos de hierro para que ese cerebro vaya absorbiendo esa cantidad de cerebro y de hierro para que ese cerebro pueda llegar a un nivel cognitivo óptimo. Por lo tanto, la lactancia lo mínimo sería los 4 meses, se extiende hasta los 6 como ideal, y ahí es cuando la calidad o la cantidad de nutrientes que tiene la lactancia materna empieza a no alcanzarle a ese chiquito y empieza la alimentación complementaria. Complementa la lactancia. Si no hay lactancia, será la fórmula que haya elegido esa familia. Pero digamos, no es hasta cuándo, o sea, es hasta los 4 o 6 meses. Y después puede ser hasta los 2 años. En general las asociaciones hablan de hasta los 2 años. Hay mamás o familias que deciden hacerlo más largo. Eso va a depender de cada familia. Ya ahí la cuestión no es nutricional, el aporte a los 2 años no le aporta nada, aporta desde lo nutricional, desde el vínculo por supuesto que sí. O sea, la lactancia no es solamente micronutrientes, y estoy pensando qué nutrientes me va a dar y demás, sino es
fortalecer un vínculo con el binomio y poder darle seguridad a ese chico. Hay muchos estudios donde la lactancia favorece el desarrollo, una cosa es el crecimiento y otra cosa es el desarrollo de esa criatura. Entonces, hasta los 2 años está como aprobado, sabiendo que fortalezco el desarrollo quizás, pero no la parte de crecimiento, porque el combustible no le va a alcanzar. A esa altura ya va a ser como un líquido más, no es de lo nutricional. Obviamente un nene de 2 años ya come una alimentación familiar, entonces el aporte de lo nutricional ahí no va a ser tan relevante. Excelente, excelente. Bueno, clarísimo, por lo menos a mí me quedó muy claro. Y ahora, Jackie, vas a ganar un poco más de protagonismo en el vivo. Me voy a preparar una caipirinha, ya vengo. No, te pido por favor. Gabriel. Te pido por favor. Habíamos arreglado previamente, evitemos esas cosas. Ya logramos que no lo hagan más. Y con agua, mirá. Y que me vuelva de la playa un día de sol, no sabés lo que le va a salir esto. Lo que hizo Fabio, mirá. Es verdad. Me va a costar caro esto. Bueno, Jackie, ¿cómo empieza la alimentación complementaria de un bebé? Digamos, Bien. ¿a partir de cuándo? ¿Qué clase de alimentos? ¿Qué es lo que sí, lo que no? Porque uno va escuchando distintas cosas, ¿no? O sea, y lamentablemente, así como escucha cosas, la mayoría de las cosas no tienen fundamento científico. Entonces, me gustaría saber qué realmente es lo que tiene, como dice Gabriel, bibliografía pesada que avale Bien. qué tipo de alimentos y cuándo. Cuando hay distintas asociaciones, la Acción Americana, la Argentina de Pediatría, la OMS, la OPS y demás, avalan la alimentación o sugieren la alimentación complementaria a partir de los 6 meses de edad. Si el chiquito fue prematuro, es edad corregida, ¿sí? La EFSAM, que es un ente europeo, dice que no antes de las 17 semanas, ni tampoco después de las 26 semanas. Entonces, en este lado del mundo nosotros tenemos un promedio de 6 meses. Antes no, porque el chiquito no tiene un intestino maduro para poder empezar a recibir esa cantidad de alimentos, ni los va a aprovechar. Muchas veces las mamás te dicen, pero ve que come y quiere. No es que quiere la comida, es simplemente curiosidad. Copiar. Exacto. Entonces, ¿cuándo? Promedio 6 meses, si estamos de este lado del mapa, ¿y con qué? Y ahí empieza, en estos últimos años, antiguamente, te diría hace 20 años, era como muy estricto con qué empezabas, con qué 4 alimentos empezabas a los 6 meses, a los 7 cómo se agregaba media comida más, a los 8 incorporabas la cena y a los 12 empezabas con la comida familiar. Había un montón de nos, por ejemplo, el gluten se incorporaba recién a los 10 meses, la clara de huevo pero no la yema, bueno, todo eso se dio por ya está antiguo. La alimentación es bastante amplia, por supuesto teniendo como eje central la consistencia, la temperatura, la calidad de lo que le voy a ofrecer, y yo siempre hago hincapié en la porción de ese chiquito, ¿sí? Porque va por capacidad gástrica, ¿sí? Entonces no le puedo dar un plato como para un nene de 1 año si el nene tiene 6 meses. El tema de la porción es súper importante para que el papá tenga una expectativa de cuánto tiene que comer. En general se comienza con una sola comida al día. Puede ser almuerzo, puede ser cena, puede ser merienda. Yo en general lo que recomiendo para generar una comensalidad es que sea el momento que la familia puede estar todos sentados a la mesa y que el chico pueda ver el momento de comensalidad para que pueda empezar a copiar en espejo. Claramente va a tener que tener un tutor que le vaya dando de comer, ¿sí? Pero tiene que tener esa dinámica, tiene que entender el nene que está en una sillita alta, con su bien ajustado, con cinturón de seguridad, su platito, su vasito y una cuchara para que empiece a jugar. Obviamente no va a ser autosuficiente, ¿sí? Pero sí va a tener que tener la escenografía, la foto, como para que entienda que el momento de comer es para comer. Ahora, ¿qué no se debe dar durante el primer año de vida?
Hay algunos no que son muy contundentes, que es la miel, el azúcar agregada, por ejemplo, en jugos, o si toma fórmula, agregarle azúcar, porque no necesita, ¿sí? No es yo no soy ni fanática ni de un lado ni del otro, digamos, simplemente no agregarle azúcar, porque estamos educando ese paladar al dulzor de los alimentos. Entonces, si vos arrancás directamente el kilómetro cero de un chiquito, va a ser esa leche más azúcar, su umbral va a arrancar desde ahí y cada vez va a querer más azúcar. Entonces, el azúcar no es mala si vos consumís la cantidad adecuada, que es un 10% máximo al día, ¿sí? Pero si vos superás, sí va a tener algunas complicaciones, diabetes, obesidad y demás. Miel, azúcar, sal agregada. Los chicos están en cero. No conocen lo que es un alimento salado ni un alimento dulce, entonces no agregarle porque el alimento tiene sal propia. Las carnes picadas, picada como la de hamburguesa, ¿sí? Si un nene empieza a comer carne y yo se la desmenuzo, no sé, una carne magra, se la desmenuzo, un pollo en hilitos y demás, no hay problema. La carne picada, el riesgo es el SUG, que es el síndrome urémico hemolítico, porque tiene una superficie, cuando uno lo cocina, la carne picada tiene una superficie mucho más amplia para cocinarse y la bacteria puede quedar ahí y sostener, digamos, vida y no morirse. Después, el otro riesgo que hay que tener mucho cuidado son los cuerpos esféricos, ¿sí? No maníes, garbanzos, choclo, salchichas, por supuesto, ni por calidad ni por forma, nada que sea un cuerpo esférico que pueda generar un atragantamiento y que los chicos tengan un riesgo mucho mayor. ¿Qué otros no? Alimentos que tienen más contenido de nitratos, como la espinaca, la remolacha, la selga, son unos componentes que reaccionan con la hemoglobina y pueden generar una metahemoglobinemia, ¿sí? Entonces, eso genera como una pérdida de captar oxígeno y puede llegar a un déficit de oxígeno a ese chico. Ahora, no es para asustar. ¿Un nene de 8 meses, 10 meses puede comer espinaca? Sí, no hay problema. El tema es la porción. El 20% de su plato puede tener un buñuelo de espinaca o una remolacha mezclada con con la papa o una espinaca en una tarta. No hay problema. Pero traten de que no sea más del 20% de la porción por kilo de peso que tiene ese chiquito para poder no excederse en esa cantidad. Y después todo lo que sea productos ultraprocesados, o sea, cuando se habla de ultraprocesados se habla de alimentos que tengan muchos ingredientes, galletitas, panificados y demás, que no me van a aportar grandes cantidades de nutrientes, con lo cual prefiero no elegirlos en ese momento. En otro momento de la vida, a los 5 años lo va a comer, como decía Gaby, en un cumpleaños y demás, sin ser fanático, pero tratar de que los primeros 3 años de vida tengan la mejor calidad de alimentación. De hecho, hay varios estudios donde dicen que la mejor alimentación completa son entre los 3 primeros años de vida. Ahí empieza la neofobia y otros factores que hacen que caiga o los padres bajamos la guardia y los chicos empiezan a comer diferente. Pero cuidarlos primero, estamos sembrando. Entonces, Jackie, alguien preguntó acá la miel, ¿por qué no? por el Clostridium. Hay un Clostridium botulinum. Exacto. Por riesgo de contaminación, después del año pueden consumir miel, pero ojo con esto de las mieles que compran en la ruta y demás. Todo producto que sea industrializado tiene que tener un RNE y un RNPA. Eso significa que uno puede tener la trazabilidad de ese alimento y que tiene un ente que está controlando la calidad de ese alimento y no va a tener ninguna bacteria. Esto de los fiambres, fiambres o mieles que se compran en la ruta, no está bueno, o por lo menos que lo coma el adulto y no el chiquito, ¿sí? Y después, por último, otra que me estaba acordando son las infusiones con yuyos, que muchas veces hay intoxicación con anís estrellado y demás. Tratar de que los chicos no consuman, tengan diarrea y le empiezan a dar test concentrados mezclados con la leche, la mamadera, o sea, ese tipo de cosas, tratar de que no, porque puede generar una complicación bastante seria. Y después, otra cosa antes, para no excederme mucho. Sí, sí. No, tengo una pregunta. Hoy en el cuadrito que yo había dejado, muchos preguntaron sobre fermentados, yogur, kefir, ¿en qué momento?
Bien, todo lo que es leche de vaca, o sea, lo que dice la bibliografía es a partir del año. ¿Por qué? Por el tamaño de la proteína, por el tema de la absorción, que se dificulta la absorción del hierro y demás. Ahora, el yogur tiene una proteína que está como más, está fermentada, o sea, es un producto fermentado, la tolerancia es diferente y está discutido si se puede dar a partir de los 9 meses. ¿Sí? Pero la leche de vaca entera, con proteína entera, es a partir del año. ¿Y qué más dijiste, Gaby? Kefir. No, y la aclaración que yo siempre hago sobre el kefir es que el kefir es una bebida fermentada que puede tener alcohol, Exacto. que puede tener entre un 0,5 y un 3,5% de alcohol. 3,5% es la mitad que una cerveza rubia. Y es una cantidad de alcohol que nosotros no podemos medir en casa, no podemos percibir muchas veces porque el propio gusto te lo disfraza. Hay personas que sí, que son muy sensibles. Entonces, a mí me vienen haciendo esta pregunta. Yo siempre les respondo, y lo mismo para el embarazo. Sepan que puede tener cantidad variables de alcohol. Mínimo 0,5%, máximo 3,5% lo que se ha reportado. Entonces, ya queda a criterio de la persona. Sí. El de leche suele tener, el kefir de leche suele tener un poco menos, pero el de agua suele tener un poco más, porque se le hace con azúcar mascabo, y hay levadura, las levaduras producen alcohol o etanol. Yo durante el primer año de vida, o sea, cuando me preguntan del kéfir, la verdad que, obviamente por el tema del alcohol, pero también por la comunidad de microbiana, de microorganismos que va a tener ese kéfir, que no sabemos qué es, y que es un intestino totalmente inmaduro, entonces el riesgo me parece es más alto que el beneficio que puedo tener, por lo menos en el primer año. El alcohol más la composición que no sabemos qué es. Desconocido, claro. En el caso del yogur son solo 2 bacterias, no se produce alcohol, entonces uno dice, si quiero que empiece a incursionar en alimentos ácidos, fermentados, que le aporten microorganismos, yo creo que siempre la puerta de entrada es el yogur, y que uno lo puede hacer casero, sin agregarle azúcar, sin agregarle edulcorantes, es un alimento súper seguro, súper fácil de hacer, súper económico de hacer. Totalmente. Entonces, yo creo que es una opción. Yo aprovecho de estar los dos para recién hicieron una pregunta con respecto a frutos rojos, tomate. A ver, ¿qué importancia tiene la incorporación de los polifenoles en los frutos rojos? Si realmente cuánto hay de que mejora la Akkermansia, que es una bacteria beneficiosa, que por lo menos ha demostrado que altos niveles de Akkermansia disminuye la posibilidad de chicos con espectro autista. O sea, ¿cuánto hay de esto? Vamos a la bibliografía y qué hay de mito y qué hay de realidad y qué está estudiado. No, respecto de que todo lo que contenga polifenoles, el vino y el café también lo tienen, y el chocolate, no quiere decir que eso haya que darle, pero los frutos rojos tienen, pero yo tengo entendido que hay un tema ahí con la frutilla y los chicos, no tengo hijos, pero tengo sobrinos. No sé. Era uno de los tantos alergenos que hace años estaban prohibidos antes del año. Hoy no se prohíbe nada, no se hace prevención o no se evita una alergia por incorporar estos alimentos alergenos. Otra cosa es cuando hay un antecedente familiar muy fuerte y demás, es otra historia, pero no se previene una alergia por incorporar estos frutos rojos, chocolate, kiwi y demás, frutilla. Sí, además, a ver, no es una cosa científica, es una opinión. Yo creo que los frutos rojos no suelen ser tan económicos si uno los compara con otras. A veces la cajita de aranda nos sale una zapatilla. Entre la lactancia materna y las frutas y verduras de estación, yo creo que le das para que Akkermansia mucinífera esté por el techo. O sea que, como siempre le digo, no hay que, por a veces sí son alimentos interesantes, pero si uno no está al alcance de uno, entre la lactancia materna y cuando empieza la alimentación complementaria, ofrecer, como dice Jackie, en el momento, y las que sean frutas y verduras, yo creo que con eso hay para. O sea, no es que si no le doy frutos rojos no va a tener Akkermansia. O sea, puede aportar, pero si no la tiene hay muchas otras formas de que tenga este microorganismo. Sí. Perfecto. ¿Y cuál es la importancia de la variabilidad en la dieta justamente para que la microbiota vaya terminando de incorporarse, de formarse
entendemos que muchas veces, y hay muchos estudios, hemos escuchado a Warner, Gabriel, en cuanto a que en las familias se empiezan a compartir la microbiota dentro de las mismas familias, pero ¿cuál es la importancia de la dieta en todo esto? Yo creo que la alimentación es el factor clave que maneja una microbiota, porque yo puedo vivir aislado, sin contacto con personas, pero si me alimento bien, probablemente tenga mucha mejor microbiota que si vivo en una familia de 20, pero como sándwiches todo el día. O sea, la alimentación es mucho más importante seguramente que la interacción. Se sabe que familias numerosas y que tienen mascotas, los chicos tienen menos alergias. O si cuando se cae, no, bueno, no sé, esto ya es una cuestión particular, cuando se cae el chupete, si en vez de lavarlo la persona lo chupa y se lo da, esos chicos también tienen menos asma. Por una cuestión de transferencia de microbiota, que lo mismo hago cuando se le da un beso al nene. Después, si le doy el chupete o no, es otro tema. Pero si le das el chupete, chuparlo para la microbiota es mejor que lavarlo y esterilizarlo. Y incluso en el estudio que yo le iba a postear, después me olvidé, me pasó, había distintas formas de higienizar el chupete y dependiendo de la forma, era el impacto en la microbiota. Un estudio muy minucioso hicieron. Lo voy a rescatar y lo voy a compartir. Fue muy interesante. Y lo que concluían era eso, que si lo chupaban, era lo mejor para la microbiota. Espectacular. El piso es mi límite, el piso no puedo evitar lavarlo. No, pero a ver, que esté limpio o sucio, pues lo pasás por la boca y listo, le vas a dar los microorganismos que tenés en la boca. Yo entiendo que los microorganismos generan una aprensión tremenda, pero bueno, no es fe, esto es cuestión de cosa reportada. Oh, Obvio. obviamente. Bien, preguntaba hace un ratito en cuanto a la incorporación del gluten, Jackie, o sea, hemos pasado por ciertas etapas, hubo un trabajo europeo muy importante en el cual aquellos hijos de celíaco que tienen predisposición genética para la enfermedad celíaca, había un periodo de ventana que se decía de incorporar el gluten en esos 3 meses, después eso se bajó. Ahí justamente hay una Actualmente, pregunta tanto la con OMS respecto. como la Unión Europea de Gastro y Nutrición, la americana y demás, habilitan el último, digamos, consenso de alimentación complementaria es de EFSCAN, que es de la europea del 2017, habilita el gluten desde el inicio de la alimentación. Así que no hay por qué eliminar el gluten. Obviamente, si hay un chico que tiene una familia celíaca y en la casa no comen gluten, bueno, no comerá gluten, pero la idea es que no se limite el consumo de gluten cuando no es necesario ni está indicado. No es mejor comer sin gluten, no es más saludable comer sin gluten, eso es súper importante, porque hay mucha moda de sin gluten, sin harina, sin, y decís, dale, o sea, nada. No hay que restringir si no hay una indicación precisa y para quién. No es lo mismo la alimentación que hacen los papás que lo que tienen que hacer los chicos. Nada, o sea, no transferir. Bien. Bueno, hicieron una pregunta interesante, se me va a pasar, pero no está tan relacionado con esto. Gabriel, al principio preguntaron si hay algún estudio para mapeo de cultivo de materia fecal para poder determinar qué microbiota hay. Si A ver, bueno. hay varios, pero no tienen, si me das 2 minutos te lo explico, no tienen ninguna relevancia por el momento. Por varias cuestiones. Primero porque no hay un consenso de qué microorganismos tenemos que tener para que la microbiota sea sana. Claro. Podemos tener 100 personas en perfecto estado de salud y yo les comparo la microbiota y son todas diferentes. Entonces no hay consenso. Tampoco hay consenso de qué caracteriza una microbiota enferma. Probablemente, sí, lo que tienen en común es que disminuye la diversidad y la diversidad y la cantidad, pero no cuáles están. Probablemente en la patología que más se investigó fue en obesidad. Distintos grupos en distintos lugares del mundo hicieron estudios de la microbiota de los obesos, diciendo, esta es la microbiota de los obesos, esta es la microbiota de los obesos. Y cuando los estudios se compararon en lo que se llama un metaanálisis, vieron que ninguno coincidía con ninguno. O sea, los obesos de un lado eran diferentes de los obesos del otro. Lo único que tenían en común era
que tenían disminuida la diversidad y la cantidad. Y ahora, si yo viniera, si existiera en algún momento un estudio que me diga las bacterias que tienen que estar presentes son estas 900 bacterias, y de estas bacterias tiene que haber tal cantidad de cada una, no hay forma nutricional, y difícilmente creo que la haya, de qué es lo que yo tengo que comer para que esta bacteria sube, esta baje, esta otra sube, esta otra baje. Es imposible, porque aparte actúan en cadena. Lo que yo como alimenta a una cierta fracción de estas bacterias, y estas bacterias producen cosas que alimentan a otras, y así alimentan a otras. Se establece una cadena alimenticia en el intestino. Yo alimento a las productoras de butirato, de ácido graso de cadena corta, y esas se encargan de alimentar a todas las otras. Entonces, estos estudios que muchas veces están muy de moda, y esto lo repito lo que dice Francisco Warner, que lo llama un gastroenterólogo español, son muy interesantes. A mí me encantaría tener una muestra de materia fecal y saber qué bacterias tengo. Mañana tengo otra cosa, y pasado tengo otra cosa. Y si yo sé que hoy tengo poca diversidad y me pongo a comer bien, a entrenar, a descansar, y me lo mido dentro de un mes, la diversidad va a ser mayor. Pero eso te lo aseguro sin hacerte ningún test. Yo te aseguro que si vos pones a comerte 30 verduras por día, haces ejercicio, descansas, tu diversidad va a aumentar. No es necesario que yo te la mida. Porque también, si hoy te la mido y el valor me da 1,4 y te la mido dentro de 2 meses y me da 3,8, ¿qué te dice a vos el valor? Nada, no te dice nada. Entonces, todo lo demuestran los estudios clínicos nos dan pautas cualitativas de qué hacer, pero no querramos ir a medir qué tenemos y cuánto tenemos, porque primero, no hay un consenso de que si eso es normal o enfermo, y no hay una forma nutricional de reacomodar todo eso. El abordaje nutricional es fruta, verduras, legumbres, descansar, entrenar, y eso te va a hacer aumentar la diversidad de la microbiota. Tendríamos todo mucho más resuelto si realmente tuviésemos patentes en el cual podemos establecer, podemos prevenir patologías, diagnosticar Yo creo que con el tiempo enfermedades se va a hacer, seguidas, con el pero tiempo va a haber bueno, lo que llama el machine learning, estas mega máquinas que se descargan gran cantidad de claro, información, un soft que y yo creo que con eso, con el tiempo, hacia ahí vamos, pero hoy en día no, sí. A ver, yo he visto que había un prototipo de unos pañales con un chip donde el contacto con la materia fecal reportaba la microbiota del bebé. Eso es pero sería interesante, porque dice, bueno, está pasando algo mal en la microbiota de ese bebé si yo lo pudiera, pero eso es de medio del futuro. Claro. Hoy en día el análisis de la microbiota es para el ámbito de la investigación y de ahí se sacan pautas, Claro, que son las que hablamos hoy. claro. Pero hoy no es como el análisis de sangre que decís tenés tanto de glóbulos rojos, tenés tanto de... No, hoy en día no. hace un rato escribían también por qué gluten si es proinflamatorio. Eh, con respecto al tema es bastante controversial. Lo que les podemos decir es que el gluten está aproximadamente en cualquier alimento que es manipulado. Para aquellas personas que creen que el gluten solo está en las harinas, el gluten está en cualquier producto que está envasado, enlatado. Muchos productos están contaminados, hasta la misma carne puede tener gluten si está, depende de cómo esté manipulado. Así que para aquellos que creen que el gluten es el inflamatorio, probablemente no sea así. Probablemente hay alimentos en el trigo que generen cierta reacción inflamatoria que está en estudio. Eso se ve mucho también en los pacientes que son sensibles al gluten no celíaco, en el cual se cree que es un antinutriente que está dentro del trigo y no tiene que ver con el gluten en sí. Pero bueno, el tiempo va a ser el que nos diga realmente si tenemos la verdad o no. Creo que muchas veces, como pasan cosas en la medicina, hay avances y retrocesos y cambios y nadie puede creer tener Y no se la verdad resiste en absoluta en archivo. todo En esto. esto no. Lo que dijiste hace 2 años caducó, así que. A mí me quedan 2 cositas que me habían notado, de cosas que me habían preguntado, no sé si estamos en tiempo. El BLW.
quiero unos minutos más después encarar eh, patologías importantes como es que lo que tiene que ver en la infancia con los chicos de espectro autista y todo esto, ¿qué hay realmente? Así que Bueno, dale, Jackie, tenemos unos minutos dos más. preguntas que me han quedado, me tengo acá anotadas. El tema del BLW, que es el Baby Led Weaning, que es un método para aplicar durante la alimentación complementaria. Es una forma de ofrecerle el alimento al chico, se llama el destete gestionado por el niño, dirigido por el bebé, donde se le ofrecen alimentos en forma de trocitos, hervidos, grandes, como en rectángulos, de pedacito de pollo, de zanahoria hervida y demás, cosa que el nene lo pueda agarrar en pinza. ¿Cuáles son? Esto surgió a través de una enfermera británica que empezó a utilizarlo con su familia, con su primer hijo, y después empezó a ver que le funcionaba. Hoy en día lo que se hace es el análisis de ese BLW que se puso tan de moda. No es BLW o versus la alimentación complementaria de papillas. Creo que es un mix. ¿Por qué? ¿Cuál es el déficit del BLW? La densidad de energía, de nutrientes que yo le voy a dar en la comida a ese bebé va a ser mucho menor. ¿Sí? La densidad de, no sé, de un bastoncito de pollo solito, que va a tardar media hora en comerlo, va a comer eso solo. Entonces, necesito darle otros alimentos que tengan un equilibrio en la porción que le voy a dar a ese bebé. Un bebé de, no sé, que pesa, no sé, 8 kilos, son 240 gramos que le tengo que dar en esa comida a ese bebé. No le puedo dar solamente 4 pedacitos de pollo o de, no sé, un bebé vegetariano, un medallón de cualquier legumbre, porque va a comer eso solo y la saciedad va a ser precoz, con lo cual me voy a quedar con nutrientes sin cubrir. Entonces, baja densidad de nutrientes, baja densidad de proteínas, baja densidad de hierro y el riesgo de asfixia es mayor. Entonces, después del BLW surgió el Bliss, que es como un perfeccionamiento del BLW. ¿Qué es lo que se hace? Se refuerza esa densidad de energía, se le agrega aceites y de otros alimentos simultáneamente y se estimula la absorción del hierro. Entonces, no hay que casarse al 100% con ningún método, creo que lo mejor es tomar lo mejor de cada uno. Uno puede darle la alimentación en forma de consistencia más amigable, más, no papilla, porque no se tiene que usar el procesador, el mini primer, pero sí pisado con la mano, con el tenedor, perdón, y completar con un sistema de BLW para que el chico pueda interactuar con el alimento, se ensucie, nada. Y es el periodo de ventana donde los chicos empiezan a tener mayor contacto, son los 10 meses. Ahí es donde hay que tratar de que los chicos, por lo menos a los 10 meses, empiecen a interactuar sí o sí con las manos. ¿Sí? Entonces, ninguno es malo, ninguno es 100% bueno, la idea es la diversidad otra vez. Y después otra cosa que me han preguntado era si los bebés pueden hacer alimentación complementaria vegetariana o lacto-vegetariana. Sí, la respuesta es sí. Hay consensos, yo pude participar en el de ADIN, que es la Asociación Argentina de Nutricionistas, y en el de la SAP de Pediatría, donde está el consenso, está público, todo lo pueden leer. El tema de la alimentación vegetariana es totalmente aceptable, es súper viable, siempre y cuando esté suplementada, controlada por un equipo médico, ¿sí? Tiene que haber una nutricionista que esté calculando permanentemente qué es lo que tiene que comer ese chico, la suplementación de vitamina B12, evaluar vitamina D, para que tenga, digamos, todo el aporte nutricional posible. Entonces sí, alimentación ovo-lacto-vegetariana en alimentación complementaria, sí, inclusive la vegana, pero siempre con una supervisión, ¿sí? Hay gente que dice hace un año que soy vegetariana y nunca se suplementó con B12, ni siquiera con B12. Entonces, eso no. Pero hacerlo en forma responsable, ningún problema, ¿sí? Excelente. Y la aclaración que justamente la vitamina B12 es crucial en una etapa sumamente importante que es la del desarrollo, la del neurodesarrollo, donde la vitamina B12 es una de las principales componentes de la mielina y que forma parte de todo el sistema nervioso central. Así que eso justamente es un momento crucial
para que no Totalmente. ¿Se falte la acuerdan ese vitamina paper que B12, ¿no? salió del hospital del Garraham de las mamás que tuvieron mamás veganas, con Sí. chiquitos que tuvieron déficit neurológicos? Y bueno, esas mamás no estaban suplementadas, entonces no es que fue problema de la dieta, sino que esas mamás no fueron asesoradas o no se asesoraron y no estuvieron suplementadas durante el embarazo. Entonces, desde la parte nutricional se puede hacer la alimentación, pero siempre y cuando esté bien supervisada con alguien que sepa. Brillante. Bueno, vamos a meternos en un par de temas controversiales. Eh, ¿Qué hay con respecto a los diferentes tipos de dieta o alimentación para patologías, sobre todo para patologías neurológicas como es la epilepsia, el autismo, eh, los chicos con déficit de atención? ¿Qué hay con respecto a, porque uno va escuchando que hay distintos tipos de dieta, como la dieta keto, la dieta libre de gluten? ¿En cuánto colabora esto? ¿Qué es lo que está demostrado científicamente A ver, que puede para haber epilepsia avance? refractaria hay ciertas patologías. Epilepsia refractaria es cuando un chiquito, después de 2 tomas de 2 medicamentos diferentes, no responde, es refractaria a la medicación y puede comenzar con una dieta cetogénica, que no tiene nada que ver con lo que es la dieta keto para bajar de peso, ¿sí? Es una dieta que está totalmente evidenciada, que se funciona muy bien con los chiquitos que tienen ciertas patologías neurológicas, donde la alimentación cetogénica es la indicación por default. Eso es una cosa. Para todo lo que es trastorno del espectro autista y demás, hay bibliografía bastante controversial, como dijiste vos. Son dietas de restricción, donde se elimina gluten, caseína, lactosa, ultraprocesados, gluten creo que dije. En general hay grupos de neurólogos y nutricionistas que la implementan. Hay cierta bibliografía que es controversial y yo creo que, un poco creo que coincidimos todos que son dietas que tienen que tener un contexto familiar que apoye esto, porque un nene que tiene, una persona que tiene un espectro autista, es bastante difícil la dinámica familiar. Entonces, encarar un tipo de alimentación de este estilo implica otra complicación. Entonces, si la familia comulga con esta idea, yo creo que cada uno su hijo es su 100%. Entonces, si la quiere probar con un asesoramiento de un equipo médico, nutricional, que lo asesoren, que lo suplementen en caso de necesidad y demás, está muy bien. No es un protocolo de indicación, un nene que tenga TEA tiene que hacer esta dieta de restricción, no es condición sine qua non, ¿sí? Es una alternativa que se está evaluando, que hay equipos que lo están tratando y tienen que estar bien supervisados, ¿sí? Independientemente, para no dar una opinión, lo que quiero decir es, hay cierta evidencia que a veces está como más floja, pero si esa evidencia le funciona a tu hijo, funciona, es tu 100%, ¿no? Bien, como recomendación nuestra, uno podría decir eh, justamente la variabilidad de los alimentos y evitar los ultraprocesados, porque justamente lo que hay que lograr es una variabilidad de la microbiota, que es lo que estuvimos Totalmente, hablando previamente. totalmente, pero eso no es para un chiquito con TEA, eso es para un nene cualquiera, o sea, el ultraprocesado, a veces, con este ultraprocesado tiene una definición muy específica, y a veces la gente cree que una galletita de paquete es mucho peor que una galleta que yo hago con manteca, aceite de coco, harina en casa y le pongo chocolate. No sé si va a ser tan diferente, porque sea casera no significa que sea mejor, ¿sí? Y todo lo que tenga paquete tampoco es que sea malo. La idea es fortalecerte y saber leer qué es lo que vas a comprar para poder hacer un buen producto. No todo lo casero va en contra de lo que sea paquete, ¿sí? Entonces, si hablamos de ultraprocesado paquete, de, no sé, las galletitas negras, que vos decís, bueno, le doy la merienda todos los días con esas galletitas, y la verdad que no está bueno, no está bueno. Puedes evitarlo y eventualmente dejarlas para alguna ocasión.
ni tampoco es como premio, porque si no ahí empezamos con el tema de los chicos que son selectivos y te estratifico el valor del alimento. Si vos comes esto, es un asco, te doy esto que es un premio, y te doy la galletita negra. Entonces ahí pones el valor del alimento. Esto no está tan bueno y esto sí está tan bueno. Entonces, es como el equilibrio. Chatur, que es una psiquiatra que se dedica a dificultades alimentarias, dicen hablar con tono neutro y neutralizar el valor del alimento. Entonces, para un chico no es esto mejor que esto. Portate bien y te doy el huevo de chocolate. El mensaje es horrible. Ujú, totalmente. Gaby, preguntaban por probióticos en la infancia, más allá de lo que estuvimos hablando del kefir, que son alimentos fermentados, y el yogur. La pregunta era qué probióticos se pueden utilizar y si A son ver, excelentes. a ver, si un bebé nació a término, por parto natural, tomó lactancia materna, empezó a comer bien, el probiótico no tiene ningún lugar, no tiene nada para hacer. Ahora, si un bebé nació prematuro, hay probióticos en hospitales en Estados Unidos, en Israel, en Canadá, que pueden prevenir la colitis necrosante. Eso está claro, está cepas específicas que pueden prevenir ese riesgo. Bebés que tienen cólicos infantiles, hay probióticos específicos para hacer un abordaje microbiológico del cólico infantil. Si un chico tiene que tomar antibióticos, hay probióticos que tienen estudios para prevenir la diarrea asociada a antibióticos. Entonces, hay muchas instancias para el manejo de alergias también. Hay muchas instancias donde el probiótico puede tener un lugar. Lo que nos pasa siempre, los que están con mayor cantidad de evidencia no están disponibles en Argentina. Eso es una brecha que tenemos. Hay plan B, plan C, uno podría probar con con lo que está disponible sin esperar que uno tenga, pero uno siempre piensa, a ver, para un bebé prematuro de bajo peso, yo sí tendría que decidir, les elegiría solamente el que tiene estudio clínico de eficacia y de seguridad en ese caso. Porque un bebé con la permeabilidad intestinal comprometida, y bla, bla, bla. A ver, yo adulto voy a tomar un antibiótico, probablemente si no tengo el probiótico con mayor grado de evidencia, agarra el que tenga a mano, porque seguramente es mejor que ninguno. Pero un bebé con cólico, un bebé prematuro, no, ahí yo iría con el que tengo mayor grado de evidencia que no están en Argentina. Sí para cólico infantil, sé que hace poco entró uno que tiene nivel de metaanálisis, que es muy, muy efectivo. Pero estamos en una materia pendiente, el tema de probióticos en Argentina. Ahí hay algunos, pero no hay lo que uno ve. El mes pasado estuve en México, fui a la farmacia y encontré 15. Ahora en Brasil acá me voy a comprar otros 15, porque digo, la pucha, digo, qué oferta que tienen. Pero bueno, esperemos que con el Increíble. tiempo vaya mejorando. Ojalá, ojalá. Uno escucha las cifras que se van a utilizar en probióticos en Estados Unidos y son Sí, millonarias y millonarias. Increíble son que estemos tan Sí, son de atrasados en el venta tema. libre, no se necesita indicación médica, pero probablemente necesita la recomendación de un profesional de la nutrición, un gastroenterólogo, el acompañamiento, pero son de venta libre. No se necesita prescripción, pero sí el acompañamiento, la indicación, o no por una orientación. Y bueno, en esto es donde trabajamos transversalmente. Bien. Bueno, ahí dicen orgánico muerto. Yo, la verdad es que eh, lo que hay que tratar de evitar es el fanatismo, ¿no? Y las cosas extremas de un lado a otro. Creo digamos, estamos inmersos en un mundo, sobre todo lo que vivimos en ciudad, en el cual no tiene acceso a su propia huerta y no puede estar absolutamente aislado de todo. Recibimos contaminación de todo tipo y donde menos nos imaginamos, ¿no? Así que es difícil poder vivir de lo orgánico todo el Muchas veces yo tiempo, veo de eso, hay lo como absolutamente. una búsqueda del orgánico y el aire que respiramos, salimos y nos pasa un colectivo y nos tira una manada, que ahí aspiramos todo lo que no comimos por otro lado. Entonces a veces yo digo, yo veo una preocupación, o sea, si lo podés hacer sí, pero no dejes la vida en esa preocupación, porque o el agua que uno toma, o otros alimentos que cree,
lo que creemos que es orgánico y realmente no es, no tiene trazabilidad. Ya les digo, el aire que respiramos. Ya el aire que respiramos puede tener un contenido de cosas que ni imaginamos. Entonces, nos relajemos un poco también con la... Hay muchas más cosas fáciles para hacer que esa preocupación de algo que nos mantiene preocupados y no lo podemos resolver y porque no tenemos lugar para hacer la vuelta orgánica o porque lo orgánico nos salió más caro o no lo conseguimos. Con unas pautas bastante más sencillas se puede tener calidad de vida. No somos la familia Ingalls, yo le digo a la madre, no Bien. somos la familia. No. No, o sea, hay que ser real, las familias trabajan, tienen poco tiempo para cocinar, hay que planificar, o sea, no compliquemos más lo que tenemos, o sea, buscar lo más sencillo posible. Sí. Esas preocupaciones desmedidas yo a veces las veo y digo, pero ¿ese grado de preocupación se aplica en todos los órdenes de la vida o capaz que con esa preocupación dormís 4 horas? ¿No es que todo eso te va a hacer peor que la preocupación por comer el orgánico? Entonces... Bien, sí. Bueno, con respecto a eso, voy a tener un vivo el sábado en cuanto a la aberración, al alimento, a la contaminación, a esto me hace mal, a que la verdad que no vivimos en una burbuja absolutamente estéril y estamos inmersos en todo esto, si no sería inviable, nos enloquecemos. Bueno, yo particularmente no tengo más preguntas. Tengo una pregunta acá que dice cómo recuperar la microbiota de un niño de 3 años cuando hubo cesárea y no hubo lactancia. A ver, hay cosas No que a sé, veces tenemos que aceptar. Probablemente no sé si voy a recuperarla, porque no sé cuál es esa microbiota original. Hay pautas para mejorarla, pero yo le sacaría el peso a la palabra recuperarla, porque si no, otra vez, estamos algo que no sabemos si lo vamos a alcanzar, porque no sabemos cuál era esa microbiota. Lo que hay pautas para mejorarlas permanentemente. Entonces, diversificar en frutas, verduras, legumbres, descanso, entrenamiento, no a los alimentos que tienen, como decía Jackie, ultraprocesados, que tienen gran cantidad de cosas que por ahí ni sabemos. Entonces, en vez de recuperar, digamos, vamos a mejorar lo que tenemos. Si con eso se logra la recuperación, buenísimo, pero sacarle a veces el peso a las palabras. Quiero recuperar algo que no sé a dónde tengo que ir, porque ¿cuál es esa microbiota? No solamente frutas y verduras, legumbres. Yo en el 2020 me dediqué a hacer, me puse el objetivo de que quería que los chicos míos de consultorio empezaran a consumir legumbres. Entonces, todo el mundo te pide recetas, digo, yo no soy cocinera, o sea, nada. Claro. Empecé a hacer ideas de galletitas con harina de legumbre, budines, budín de chocolate, budín de muffin de poroto negro y demás. Son buscarle la vuelta para que tu microbiota esté mejor con alimentos que vos decías, no es solamente el guiso de lentejas. Puedes hacer un panqueque con harina de garbanzo. Sí, hay harinas de quinoa, hay harina de todo tipo hoy en día. ¿Sí? Pero claro. Harina de legumbre. Sí. Y la harina de legumbre puedes hacer panes y a los chicos, en vez de darle una galleta de paquete o casero, lo que fuera, le haces un pan de harina de legumbre. De harina de soja, de harina de garbanzo, de arveja, de lupino, de tef, de lo que quieras, y estás incorporando más variedad. No es solamente que el chico coma el brócoli. Sí, y el garbanzo. Claro. Que aparte es esférico, como vos decías. Claro. Entonces una harina, bueno, en la alimentación complementaria, vos no le puedes dar una legumbre porque es un cuerpo esférico, pero sí le puedes dar un puré o un medallón de cualquier legumbre o un pancito hecho con harina de legumbre. Bien. Bueno, yo la verdad disfruté muchísimo el vivo. Habitualmente, Jackie, me gusta cerrar los vivos con algún mensaje final que podamos dar. Bien. Como para llevarse a casa. Con lo que a mí respecta al tema de la nutrición, es un tema súper apasionante, es súper necesario que la gente se informe y que no se fanatice. Nada es al 100%, el gris es el más difícil, tratar de que la gente no se pelee con ningún alimento, ni fanatice para seguir consumiéndolo todo el tiempo, ni dejar de consumirlo. Y tampoco volcar estos conceptos a los chicos, porque estamos teniendo chicos con patologías de adultos, desde dislipemias, obesidad claramente, una prediabetes y demás en chiquitos de 8 o 10 años. Entonces,
sacar este preconcepto de que hay que cuidarse, no harinas, no, tratar de que sea lo más diverso posible, que fluya lo más naturalmente posible y que se disfrute la comida, que no sea un enemigo en la casa ni en la batalla en el momento de la cena. Algunas pautas para les decía, los que van a ser papás, los que son papás que todavía están a tiempo de hacer algo. Cuidar la nutrición, de esto ya que sabes, de la mamá en el embarazo. La mamá prepara su microbiota para transferírsela al bebé, entonces no acordarse de la microbiota de la mamá cuando el bebé nació. Nutrirse bien, diversificar su alimentación, ver si se puede llegar a un parto a término vaginal con lactancia materna. Ahí alguien decía de la Organización Mundial de la Salud, la recomendación, si no me equivoco, es 6 meses exclusiva y sostenerla hasta los 2 años. No es exclusiva hasta los 2 años, sino 6 meses de exclusiva y tratar de sostenerla hasta los 2 años. Si hay que administrar antibióticos, que sea no es por las dudas, por supuesto dárselo uno, tiene que ser una decisión súper pensada. Los antibióticos generan un daño a la microbiota y la sucesiva ciclos de antibióticos van generando daños acumulativos. El contacto con el medio ambiente, si hay mascotas, si va uno interaccionar con los otros chicos. Son 4 o 5 pautas, dijimos, que son las que van a, entre todas, formar la mejor microbiota posible. Excelente, excelente. Bueno, lo que estuvimos aclarando durante el vivo, ¿no? La variabilidad de la alimentación, tratar de evitar, no está prohibido, tratar de evitar los ultraprocesados. Me parece que no es una buena formación para los chicos que consuman productos que tienen alta palatabilidad y que eso enseguida lo demandan y lo requieren, y como decías vos, Jackie, ¿no? El premio por ahí no está bueno, ¿no? Así que bueno, disfruté muchísimo el vivo, aprendí muchísimo también. Gracias. Así que bueno, mil gracias y seguiremos contestando preguntas que vayan surgiendo. Vos lo dejás cargado, todo el mundo pregunta si lo dejás guardado. Sí, como siempre quedan guardados. En el muro. Sí, espero no fallar. Bueno. Confiamos en vos. Tengan linda noche. Bueno, adiós. Muchísimas gente, gracias, chicos. Que anden bien, seguimos en contacto. Muchas gracias a los que se sumaron.